El siguiente podcast es presentado por APEC Hospital de la Ceguera. En este episodio, acompáñanos a conocer cómo dos instituciones de renombre han sumado esfuerzos para proyectar el conocimiento desde las aulas de la UNAM y el Departamento de Investigación de APEC Hospital de la Ceguera. Episodio 3. Un puente de conocimiento entre APEC y la UNAM. Investigación. Bienvenidos a un episodio más del podcast Miradas que perciben diferente. El día de hoy queremos compartir con ustedes este capítulo dedicado a la investigación que está desarrollando el Hospital de la Ceguera en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y no podíamos tener mejor invitado que el doctor Lenin Ochoa de la Paz, quien actualmente es profesor investigador de la UNAM y el vínculo académico entre APEC y la Facultad de Medicina. Doctor Lenin, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, para comenzar, queremos que nos cuente un poco más sobre esta parte de cómo y en qué año el Hospital de la Ceguera realiza este convenio con la universidad y con qué propósito. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el convenio oficialmente empieza en el 2016, cuando se firma oficialmente el acuerdo entre APEC y la Facultad de Medicina en la UNAM. Y el acuerdo surge como interés común entre las dos instituciones, siguiendo principalmente los objetivos de cada una de estas instituciones que convergen en el beneficio de la sociedad. Entonces, tomando en cuenta la experiencia clínica de APEC, con todos los oftalmólogos, la alta especialización que tienen y estos recursos humanos tan valiosos, conjuntamos con la experiencia en la UNAM académica de ciencia básica, precisamente para formar un grupo multidisciplinario que de alguna manera podamos fortalecer a las dos instituciones, pero con el común objetivo de dar algo hacia la sociedad. ¿Y qué es ese algo? Pues un mejoramiento en la salud visual. ¿Y este convenio cómo fue que se logró entre APEC y la universidad, siendo las dos instituciones de renombre? Bueno, este convenio surge prácticamente por la suma de esfuerzos, tanto de médicos oftalmólogos de APEC como de profesores de la Facultad de Medicina, pero principalmente por esta visión que tiene el doctor Sánchez Fontán, en donde considera que este grupo multidisciplinario y de ciencia básica fortaleceríamos mucho el objetivo, ¿sí?, de las dos instituciones. Entonces, prácticamente es la suma de esfuerzos entre el doctor Sánchez Fontán, que nos apoyó bastante y nos sigue apoyando bastante. En su momento, la doctora Rosario Julías, que también fue muy importante, un factor importante para poder establecer la unidad. El doctor Edgar Centeno, por parte del Departamento de Bioquímica, que también impulsó y empezó a fomentar la formación de la unidad. Y bueno, ahorita el aporte que hemos tenido por parte de la doctora Valeria es impresionante, y obviamente con el aporte también de la doctora Matilde. Entonces, realmente ha sido la suma, creo yo, de esfuerzos y la visión que han tenido para poder no solo fortalecer una institución, sino las dos instituciones académicamente hablando y científicamente hablando, porque al final de cuentas APEC quiere llevar, junto con la UNAM, un beneficio hacia los pacientes, conjuntando estas experiencias y entonces formar algo que se llama ciencia translacional. Pero la ciencia translacional, si no tiene ciencia básica, no es efectiva. Y bueno, en este sentido, ¿qué modelos de investigación son los que actualmente está trabajando APEC con la UNAM? Tenemos modelos que se les llama in vitro inicialmente. ¿Qué significa esto? Es prácticamente hacer crecer en platitos de plástico células de diferentes tejidos del ojo y exponerlas a condiciones que imiten la condición o la enfermedad en ese platito. Se les llama modelos in vitro. Entonces, en esos modelos in vitro nos permite controlar varias cosas y hacer una pregunta muy específica. Por ejemplo, en la retinopatía diabética, ¿qué ácidos grasos están trabajando o participando ahí? Entonces hacemos esta pregunta ahí y es un poquito más fácil, entre comillas, avanzar. De tal forma que una vez que cumplamos con los modelos in vitro o en estos platitos, pasamos a un animalito. Ese animalito se le llama modelo in vivo o preclínico, en donde obviamente las celulitas en ese platito nos dijeron esto es lo que está pasando y por aquí podemos entonces ya sea establecer una nueva proteína para poder tratar una enfermedad o una nueva proteína para detectar a tiempo esa enfermedad. Entonces lo que hacemos comprobar ahora es en animalitos, un proceso un poquito largo, pero necesario. Entonces, una vez que hacemos esa parte en los animalitos que también desarrollan enfermedades, lo pasamos ahora sí a lo que se llama translacional hacia pacientes.
Pero ahorita tenemos in vitro y modelos preclínicos, siempre empujando hacia llevar a la parte translacional para atender a los pacientes y darles pues, mejores opciones de tratamiento y diagnóstico temprano. Y, por ejemplo, ¿esos proyectos inician en APEC o vienen directamente de la universidad y se van como conjuntando? Mira, es muy bonito porque realmente son ideas que convergen de los dos. Es decir, nosotros traemos en mente ciertos proyectos, platicamos aquí con los médicos oftalmólogos y hacemos un proyecto en conjunto. Entonces, empezamos a ver, ustedes como clínicos que están viendo, vemos esto, nosotros como básicos complementamos con tal cosa. Entonces, son proyectos que surgen de la unidad de investigación, precisamente por experiencias tanto de profesores investigadores como de médicos oftalmólogos. Podríamos decir que APEC es una institución pionera en esta parte de mezclar la investigación con una universidad. Sí. ¿Y eso cómo repercute, cómo lo hace sentir a usted como el vínculo de la universidad con APEC? Bueno, creo que soy afortunado de representar tanto a la UNAM ante APEC y representar a APEC ante la UNAM, ¿sí? Entonces, soy afortunado y es como te impulsa, realmente te impulsa a comprometerte y a desarrollar lo que en algún momento en las carreras tienes, ¿no? Dar ese beneficio hacia los demás. Entonces, teniendo dos herramientas fantásticas como médicos y científicos, pues podemos avanzar. Entonces es muy comprometedor, es muy alentador y muy afortunado. Y, por ejemplo, ¿qué convenios ha logrado la institución? La institución ha logrado ya varios convenios. Inicialmente el convenio surge con el Instituto Nacional de Óptica, que de hecho somos parte de ellos, pero en los 2 últimos años, ahora con la doctora Matilde y la doctora Barriar, hemos impulsado convenios hacia, por ejemplo, instituciones como Sinvestab, instituciones como la Secretaría de Defensa, pero son con la parte académica de defensa. Hemos impulsado también proyectos con el CIENI, aquí en el INER, y hemos impulsado también convenios y colaboraciones, principalmente con universidades de algunos estados. Pero la doctora Matilde ha impulsado bastante esto. Entonces, creo que ahorita tenemos una mayor opción inclusive de estas colaboraciones, convenios que ayudan bastante al avance de lo que tenemos en mente, tanto en APEC, principalmente en UNAM. Entonces, nos ha fortalecido de una manera muy impresionante. Aparte, qué orgullo saber que la institución, que APEC como tal, está trabajando con la universidad y viceversa, y que de ahí están fomentando que los proyectos sirvan siempre en beneficio de nuestros pacientes. En este sentido, ¿qué le dice usted al público que nos escucha? ¿Cómo le ayuda la investigación a que ellos y a que estemos en general bien de la salud? Bueno, la investigación ayuda bastante. ¿De qué manera? Es hacer una pregunta, decir, bueno, este paciente tiene esta enfermedad, ¿por qué no sirve la medicina que le estamos dando? ¿Por qué llevamos ya tiempo dándole y el paciente no mejora? Entonces necesitamos estudiar desde la célula qué es lo que está pasando ahí, que este paciente no responde hacia ese fármaco, hacia esa medicina. De esa manera tú fortaleces y dices, ¿sabes qué? No pasa por X o Y razón. Determinamos a nivel de celulita, lo probamos en un animalito y lo llevamos posteriormente a un paciente. Entonces, una ciencia translacional, o más bien un desarrollo de una estrategia farmacológica, una estrategia quirúrgica, una estrategia a nivel genético, no es robusta si no tienes una ciencia básica. Es decir, preguntar desde lo más básico. ¿Qué está sucediendo en esta persona que es diferente? ¿Sí? ¿O por qué como población mexicana somos más susceptibles a cierto tipo de enfermedades oculares que poblaciones de otros países? Entonces, estudiar esas particularidades siempre tiene que ser a nivel básico, a nivel de una celulita, a nivel de un conjunto de células, y de ahí ir construyendo entonces y respondiendo esas preguntas hasta desarrollar algo que le sirva al paciente. Hemos adelantado bastante, sí, pero como vamos a tratar con personas, tenemos que hacerlo de una manera muy cuidadosa, muy cuidadosa. Por eso a veces daría como la impresión que es muy lento, pero tenemos que cuidar muchas cosas porque va precisamente para beneficiar y no afectar más a las personas. ¿Cómo impulsa a sus alumnos en la universidad
a que vengan directamente a PEC y bueno, ya una vez que conocen, que tienen el contexto, ¿qué panorama nota usted en ellos que va cambiando como la perspectiva, cómo regresan a la institución? Mira, también es muy curioso y emocionante porque cuando salimos de la carrera, cuando vienen los muchachos de las carreras de ciencias biológicas, sí, pues siempre nos dicen, bueno, es que en la sociedad necesitamos esto, o esta es la enfermedad que más hay, o esta es la enfermedad que más existe en ciertas poblaciones. Pero hasta que no estamos en un hospital y vemos el número de personas y cómo están las personas, es cuando no tenemos esa sensibilidad y decimos, claro, podemos ayudar, así. Entonces, me ha tocado en algunos de mis alumnos que dicen, ¿sabes qué? Quiero cambiar mi proyecto y lo quiero hacer de esta manera para poder abordar cosas en la clínica. Entonces sensibiliza bastante, te da esa sensibilización que es muy necesaria para que tú desarrolles un proyecto no en beneficio propio, sino en beneficio que es algo, también es algo muy bonito que tanto en la universidad como en la PEC luego coinciden en beneficio de la sociedad, porque para eso estamos. Sí, totalmente. Año 2016. En APEC se realizan proyectos para el desarrollo de tratamientos eficientes. Con el avance de la medicina, por primera vez comienzan a gestarse los aportes a la investigación oftalmológica de México. APEC es semillero de prestigio y veracidad. Continuamos. Y, por ejemplo, en este caso, ya una vez que realizan sus investigaciones, ¿hacia dónde proceden? Bueno, depende. Por ejemplo, los residentes que tienen este interés de conocer un poquito más de la parte básica, entonces ellos lo que hacen es fortalecer sus herramientas. Entonces, cuando ya tratan a un paciente, tienen esta visión de investigación básica que dices, puedo hacer esto, puedo hacerlo aquello, entonces tienen más herramientas. La parte de los alumnos que vienen con ciencias biológicas, lo que hacen es, les empieza a gustar tanto que entonces después hacen otro tipo de especialidad, sí, que va más enfocada hacia la clínica, ¿sí? Lo que llamamos ciencia translacional. Entonces ellos empiezan a buscar irse a laboratorios a nivel internacional, pero con la opción de regresar, que en años anteriores no teníamos. Muchos, de hecho a mí me tocó, yo me fui a hacer mi estancia postdoctoral en Estados Unidos y ni a un inicio no pensé en regresar. ¿Sí? Sí, pero cuando empiezas a conocer, dices, claro, yo tengo que regresar porque tengo que ¿cómo decirlo? Tengo que retribuir, esa es la palabra, retribuir lo que a mí me dieron en un principio durante mi formación. No, y aparte la satisfacción que tiene usted de ahora ya conocer el exterior y decir, bueno, quiero regresar a los orígenes también para identificar y sobre todo aportar todavía más conocimiento a la parte que lo vio nacer a usted. Exactamente. Y eso, estando en APEC, los alumnos lo captan muy rápido. Y sí, dicen, me tengo que ir para ganar experiencia, pero yo quiero regresar. Claro, y ahora por ejemplo con los avances que ya hay en tecnología, la inteligencia artificial que viene siendo un boom prácticamente, ¿cómo lo percibe usted? ¿Qué sigue para la medicina en el sentido de toda la investigación que ya se está haciendo a partir de una inteligencia artificial? Es una herramienta que nos va a ayudar a deducir muchas cosas, sino algunas de ellas. Pero no porque sea o porque lo diga la inteligencia artificial es lo que va a suceder, porque al final de cuentas te va a dar un panorama dependiendo de todo lo que trae atrás. Sí. Sin embargo, eso es la teoría. De la teoría a la práctica muchas veces es un mundo de diferencia. Entonces, sí nos está dando bastantes herramientas, pero de esas herramientas hay que tomarlas también con mucho cuidado para aplicarlas ya en términos de un paciente, en términos de un método experimental. Y para el doctor Lenin, ¿la inteligencia artificial va a superar a toda esta parte humana, médicos, investigadores? ¿La va a superar o se va a mantener y van a conjuntar justo como esta parte de un proyecto que puede trabajar a la par? Yo creo que va a ser a la parte. Nunca va a llegar la inteligencia artificial, nunca va a llegar a comportarse como un humano. Siempre, para mí, por eso es una herramienta. Entonces, vamos a llegar juntos, ella nos va a decir esta información y nosotros vamos a procesar esa información para ver si es o no correcta y si podemos entonces asociarla o llevarla hacia un paciente. Y para nuestros pacientes que nos escuchan, el público en general, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a usted como investigador y como este vínculo de la UNAM con la PEC a quienes nos escuchan el día de hoy? Claro, bueno, yo solo quisiera sembrar esa semilla, que nos demos cuenta que ciencia básica, la ciencia es fundamental para el desarrollo de un país. Tal vez suena muy político, pero si no tenemos ciencia básica, no tenemos un buen desarrollo. Y toda ese discurso en donde menosprecian a los científicos y a los médicos es un discurso completamente erróneo. Porque, a final de cuentas,
científicos y médicos trabajamos en conjunto para el bienestar de la sociedad, para el bienestar de las personas, de nosotros mismos, ¿sí? Ya sea por experiencias propias, por experiencias ajenas, pero estamos viendo lo que está sucediendo. Entonces, realmente de años atrás estamos enfocados en eso mismo, cada quien haciéndolo en su zona, vaya, pero conjuntándolo hemos avanzado bastante. Entonces, yo invitaría a la gente a considerar la importancia que tiene para el avance médico y para el avance de resolver problemas de salud nacionales, que es necesario tener nuestra propia ciencia básica, que está en conjunto con científicos, profesores de universidades, con médicos muy, muy buenos en nuestras instituciones de salud principalmente. ¿Y a sus alumnos qué mensaje les daría? Como ellos que van iniciando en esta parte de la investigación, que de repente se cuestionan como de si voy, no voy, ¿qué mensaje les da a ellos? A mis alumnos o a los muchachos que quieran venir, el mensaje es: vengan con esa actitud desde un punto de vista más social, de yo necesito resolver un problema, pero no es un problema para mi tesis, es un problema que va a aportar algo o información para un problema social. Vengan con esa mentalidad abierta, vengan con esa mentalidad de que el desarrollo de las cosas muchas veces en un principio te dice que no, pero el ser siempre constantes vas a ver que vas a resolverlo, y es muy grato ver, por ejemplo, aquí en los pacientes algunas cositas que hemos hecho, cómo les ayuda a mejorar un poquito, y ese poquito para ellos es bastante. Aunque tú digas, no es que necesitamos esto, sí, pero para ellos es bastante. Que vengan con esa mentalidad abierta de hacer investigación. No te voy a decir que es divertido, pero es muy entretenido. Sí, es claro. Muy entretenido. Somos, muchas veces nos llaman niños jugando en nuestros laboratorios. Es algo muy... Es cierto, porque realmente haces lo que tú quieres, pero el hacer lo que tú quieres es pensando en las personas que vas a ayudar. ¿A usted qué lo impulsó a ser investigador? Y obviamente conjuntarlo con la medicina, como médico. Mira, no sé qué me llevó. Honestamente no te puedo decir, ay, desde niño yo jugué. No. Siempre fue... Me llamaba la atención siempre los animalitos. Siempre me llamaba la atención los animalitos. Siempre andaba atrapado en los árboles. Siempre andaba buscando cosas. Entonces, conforme vas creciendo, pues tanto la formación en familia, pues de una u otra manera te va... Por lo que tú encuentras en tu entorno. Había muchos libros. Mi padre era ingeniero, era matemático. Entonces, había muchos libros y revistas enfocadas a ese tipo de cosas. No sabía. Entonces, de una u otra manera, el hecho de interesarme en cosas como ese bichito que está haciendo aquí, interesarme en por qué es azul esta cosa, en interesarme por qué es esto, creo que de una u otra manera moldeó esa parte de cuando yo ya tuve que decidir qué quiero hacer. Es decir, pues quiero hacer animalitos. Y dentro ya de estudiar estos animalitos, ¿qué vas a hacer? Me interesan cómo funcionan las células. Ok, ya conociste cómo funcionan las células, ¿qué vas a hacer? Me interesan cómo funcionan los humanos. Ok, ya. Claro. ¿Cómo, ahora qué vas a hacer? Me interesa llevarlo ahora sí hacia los humanos. Entonces creo que es algo que se te va formando en un entorno familiar. De alguna manera tú también vas desarrollando algunas cualidades, y ya cuando tú vas viendo lo que se te presenta enfrente, entonces vas decidiendo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces mi mamá me decía, yo creí que tú ibas a ser médico. Entonces no fui médico, pero bueno, de una u otra manera convivo con el ambiente médico. Entonces tengo muchos conocidos médicos, nos llevamos muy bien, trabajamos muy bien. Entonces le digo, mamá no soy médico, pero tengo mis médicos. No, y aparte la investigación es prácticamente la base, es la base que va impulsando, ¿no? A que el conocimiento, las investigaciones, que todo vaya surgiendo. Claro. Entonces es para mí un gusto el poder tener esta charla con usted, que nos dé esta aportación para el programa del podcast Miradas que Perciben Diferente. Y ya para cerrar, última pregunta, ¿qué espera de la medicina en los próximos años? Un avance impresionante que permita darle a las personas una mejoría. Tal vez no se pueda quitar una enfermedad, pero una mejoría que le permita llevar una mejor calidad de vida durante más tiempo. Entonces yo espero un avance muy impresionante con inteligencia artificial, con herramientas moleculares que van saliendo, pero que al final de cuentas le permitan a las personas diagnosticarlo a tiempo para que no se les complique,
O bien, si ya está la enfermedad, entonces darle un mejor tratamiento a esa persona para que entonces disminuya las molestias y puedan hacer su vida lo mejor posible. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Su página? Bueno, estoy aquí en la unidad de investigación de APEC prácticamente, y también en la Facultad de Medicina, en la torre de investigación. Ahí me pueden encontrar. Mi correo electrónico es ochoadelapaz@yahoo.com.mx, y bueno, en la página del Departamento de Bioquímica de la Facultad también están mis actividades que se realizan en el laboratorio, y pues nada más. Perfecto, pues entonces las puertas quedarán abiertas para el conocimiento, para que México siga impulsando la investigación en nuestro país y que eso sirva de referente para seguir proyectando el futuro con todo el conocimiento que tenemos tanto en la UNAM como en APEC. Doctor, muchas gracias, le agradezco su participación, y bueno, también gracias a todos nuestros escuchas. Recuerden que pueden encontrarnos en @APEC Hospital de la Ceguera, y esto ha sido un capítulo más del podcast oficial de APEC. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Este podcast fue una emisión original de APEC. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @APEC Hospital de la Ceguera. Hasta la próxima.